Hola, buenos días. Vamos a empezar con este nuevo seminario del ciclo de seminarios del IRICIS. Hoy tenemos el placer de recibir al doctor Federico Soria Galvez, que se ha incorporado hace poco, 18 meses, has dicho, al instituto y al hospital, que de hecho ahora mismo es el jefe del servicio de cirugía experimental del Hospital Universitario Ramón y Cajal, vamos, de nuestro hospital. Y además es responsable del nuevo grupo del IRICIS del Área 5, aplicaciones quirúrgicas de sistemas de liberación de fármacos. Bueno, en el cartel ya habéis visto toda su producción científica y también es el responsable del comité de experimentación. Experimentación animal, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Federico, por aceptar nuestra invitación y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Lo que vamos a exponer es realmente lo que es la línea principal de desarrollo y de investigación que llevamos en nuestro grupo, que es principalmente en stents urinarios. En este caso vamos a hablar de las nuevas líneas que tenemos, que son el desarrollo de stents biodegradables y liberadores de fármaco en diferentes aspectos. Lo primero que quiero definir, porque mucha gente a lo mejor no sabe lo que es un catéter o un stent ureteral, es un dispositivo tubular que se aloja desde la pelvis renal y que atraviesa todo el uréter y que se fija o tiene un sistema de anclaje a nivel vesical. Por eso se llama doble J o doble pigtail, dependiendo de los sistemas de antimigración, si es más cerrado o menos cerrado. Sería la J o el pigtail. ¿Cuáles son las indicaciones para los cuales se utilizan en medicina? Bueno, y también en veterinaria se utilizan. Bueno, principalmente lo que utilizamos los catéteres o los stents es para mejorar el drenaje de la vía urinaria superior. Lo más fácil de entender es cuando llega un paciente a urgencias y tiene litiasis, se le hace una placa, tiene litiasis ureteral y tiene un cólico nefrítico, un cólico renal. Bueno, si colocamos un catéter doble J, lo que vamos a hacer es un drenaje interno, sin tener que hacer mucho más que un abordaje endoscópico, y colocaríamos una guía, la ascenderíamos y colocaríamos un catéter que suelen ser muy finitos, de 2,3 milímetros, y después la longitud pues depende de cada tipo de paciente. Y esas son principalmente su indicación. Después lo utilizamos después de una cirugía ureteral, para evitar el edema ureteral que está relacionado con la cirugía, y es un efecto secundario normal. Bueno, pues de esta forma también vamos a tener o asegurarnos que tenga el paciente un adecuado drenaje. Y también, por último, cuando tenemos una fuga, una fístula provocada por una iatrogenia, por una ureteroscopia que hayamos perforado, o bien porque en una cirugía, en una cirugía laparoscópica o cirugía abierta, se le haya dado un toque al uréter, pues lo colocamos para asegurar que el drenaje sea adecuado y que además la cicatrización sea por segunda intención, sin tener que suturar ese uréter. Esto es muy importante porque la definición de biocompatibilidad es muy importante. Me refiero a los catéteres o a los stents ureterales, porque es el principal problema que tenemos en urología. Todos los biomateriales que utilizamos y que están descritos a día de hoy, sinceramente, lo pasan muy mal en un medio urinario. Pensar que el medio urinario es muy diferente de la sangre. La sangre, de hecho, es bastante friendly con los stents, pero la vía urinaria, evidentemente, es húmeda, está sobresaturada de sales, por lo cual la incrustación es muy importante. Tiene bacterias, ¿vale? Tiene su propio microbioma, pero además, evidentemente, en muchísimos casos tenemos una bacteriuria que es asintomática, pero que ahora le estamos dando un soporte donde agarrarse, donde fijarse, ¿vale? Por lo cual, la definición de biocompatibilidad sí que me gusta siempre colocarla, porque no solo es la relación del material con el tejido, es lo que le puede hacer el tejido al material. Y en este caso son las dos acciones los que vamos a tener. Las iré comentando a lo largo de la charla. Ya sabemos para qué se utilizan. Se utilizan muchísimo. De hecho, creo que la última estimación que vi de hace un par de años, se utilizan como 1,5 millones en el mundo de catéteres o de stents ureterales, ¿vale? Son muy útiles, se utilizan mucho, pero tiene una cara B. Ese es el problema, que tiene una cara B bastante importante. Veis la serie de efectos adversos, y ahora los voy a ir detallando. Lo más importante es para que veáis
donde hemos ido nosotros desarrollando nuestra investigación, porque realmente lo que hacemos es preclínica y es translacional. Lo bueno que tiene lo bonito que tiene la translacional es encontrar un problema clínico directo, real y que están teniendo los médicos o los cirujanos e intentar darle la solución, con lo cual estamos muy cerca del paciente, o por lo menos eso nos gusta pensar. Después nos damos cuenta que muy cerca son años. No voy a leer la lista de arriba porque es muy larga, pero sí que quiero que veáis lo que pone abajo. Prácticamente el 80% de los pacientes a los que se les coloca un catéter doble J, un estenoureteral, tiene molestias, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué son esas molestias, es el diseño, ¿vale? Con lo cual, y les va a afectar bastante. De hecho, fijaros que tiene casi un 60% van a tener que coger una baja. De hecho, hay gente que se le coloca un catéter doble J y en 2 o 3 horas vuelve a urgencias a que se lo quiten porque no lo soportan. Y esto podemos pensar, es que la gente no lo aguanta. Cuando a un urólogo pasa y está acostumbrado a colocarlos y pasa que tiene una litiasis y se lo colocan, tarda las mismas horas en volver. Y lo digo porque yo conozco urólogos a los que, por desgracia, se lo han tenido que colocar a sus compañeros y no lo han aguantado. Cuando tenemos el dolor dentro es diferente y lo valoramos de forma muy diferente. Con lo cual estamos viendo que son muy útiles, que los tenemos que utilizar, pero que tienen una serie de inconvenientes. Voy a detallarlos, los más importantes porque son muy fáciles de entender. Hemos dicho que tenemos un catéter que va desde la pelvis renal hasta la vejiga. Bueno, pues en la entrada del uréter a la vejiga, la unión ureterovesical, tenemos un esfínter, porque si no, cuando estamos rellenando la vejiga, lo que pasaría es que el incremento de presión del detrusor tendríamos un reflujo, ¿vale? Y eso sería molesto y probabilidad de las bacterias que tengan una ascensión y pasen de tener una cistitis a una pilonefritis. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un catéter doble J? Bueno, pues que evidentemente el sistema antirreflujo lo acabamos de eliminar, porque tenemos un catéter que va a hacer que ese esfínter se dilate, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que va a provocar en el más del 80% de los casos reflujo, y el reflujo es muy molesto, ¿vale? Es molesto y doloroso, ¿vale? Veis que aquí me pone que es bastante doloroso. Y eso es un problema del diseño del catéter, ¿vale? No estamos entrando todavía en los biomateriales, es del diseño del catéter. Lo mismo nos va a pasar con la incontinencia urinaria o con los problemas de vaciado de la vejiga. ¿Qué nos pasa en este caso? Bueno, pues que da la casualidad que tenemos alojado el sistema antimigración distal, el que llamamos vesical, ¿vale? Esta forma que tiene es para que no pueda ascender y la que tenía idéntica que tiene arriba es para que no pueda bajar. Esos son los sistemas antimigración. Pero da la casualidad de que tenemos un trozo de plástico justo en el trígono vesical. El control de la vejiga es brutal. Primero porque está muy cerca de la columna y tiene 3 nervios muy importantes porque si no, los humanos y los mamíferos no seríamos continentes y estaríamos goteando. ¿Y eso qué pasa? Pues que tenemos un trozo de plástico que está en una zona muy sensible. Los catéteres o los stents ureterales son de los pocos stents que notamos. De hecho, los notamos en cada movimiento, en cada salto, y la gente deja de hacer deporte porque ve las estrellas. A la gente que le ponen un stent en una coronaria no lo nota, ¿vale? O colocamos en vía biliar o en el colon, que se colocan también, no lo notan. Aquí sí, ¿vale? Por lo cual ya tenemos reflujo, que ve las estrellas y está provocado por el diseño, y también esto, ¿vale? Que es la patología muy frecuente. ¿Vale? ¿Todo eso que nos va a llevar? Pues evidentemente que incrementa la frecuencia y que tenemos urgencia. Molestias, molestias, molestias. La gente ya lo sabe porque cuando a uno le colocan un stent, se lo dice a todo el barrio, y la gente cuando va al urólogo y tiene litiasis, lo primero que le dice es, por lo que más quiera, no me ponga un catéter. Pero claro, muchas veces hay que colocarlo, ¿vale? Estábamos viendo también lo del dolor, ¿vale? Relacionado con el reflujo y con el trígono. Pues más del 80% van a tener, 80% de los pacientes que tienen, ¿vale? Esto no me lo he inventado yo, ni es brutal los datos, ¿vale? Otro problema que tenemos muy importante es que estamos alojando un biomaterial en un medio urinario, ¿vale?
en contacto con tejido. Todo biomaterial en contacto con tejido, me da igual que sea una prótesis de cadera, cualquier estructura que sea un material en contacto, nos va a producir una incrustación, ¿vale? Se van a depositar sales. En el caso de la orina, de la vía urinaria es muy sencillo, porque evidentemente es un medio sobresaturado, ¿vale? Que encima tiene un pH cambiante, porque nuestro pH no es estable, el rango de pH es muy amplio, porque depende de lo que comamos y lo que bebamos, ¿vale? Pues esto, que también es biofilm y que se sacan los barcos, los que somos de costa lo sabemos, y hay que limpiarlos cada X tiempo porque si no, no funcionan. Es lo mismo que me encuentro en este catéter, ¿vale? Esta imagen es mía. Gracias a Dios yo todavía no he llevado ningún catéter. Pero veis cómo también se forma una incrustación. Las incrustaciones pueden ser de dos formas. Puede ser por un tema infeccioso, ¿vale? Porque tengamos bacterias productoras de ureasa, ¿vale? O también puede ser en un ambiente completamente estéril, todo lo estéril que es la vía urinaria, porque hay un montón de cristales. A la gente a la que se lo colocan, lo primero suelen ser pacientes litiásicos, es decir, los pacientes litiásicos no es que hagan una litiasis porque hayan tenido un mal día, es porque tienen una alteración metabólica, ¿vale? Podemos favorecerlo bebiendo muy poca agua o consumiendo determinados alimentos que no nos vienen bien, ¿vale? Pues dependiendo de eso, de qué tipo de litiasis hagamos, sabemos qué dieta tenemos que tener y qué cantidad de agua tenemos que tener. Pero esto es un problema, porque no es el problema de que, vaya, se me ha fastidiado el stent, es que esto se retira. Y este es fácil, ¿eh? Hay veces que está completamente, y hay gente, esto está en la bibliografía, que pierde el riñón porque no hay forma. Se le tiene que hacer varias operaciones. Esto creo que, según la bibliografía, hasta 6 veces cuesta más el quitar un catéter de este tipo. Por lo cual es un problema que tenemos y que tenemos que mejorar. ¿Vale? Lo que decía antes, a día de hoy no tenemos ningún biomaterial que sea capaz de aguantar un ambiente tan hostil como es la orina. Todo esto me da que pensar que el día que empecé con esto, posiblemente, si ahora tenía que haber dicho vascular, mejor. Pero como nadie trabajaba en esto, ahora ya sé por qué nadie trabajaba. Vale, ¿cómo podemos afectar? Bueno, pues evidentemente tenemos que mejorar los materiales, evidentemente podemos hacer recubrimientos, que eso trabaja mucha gente en recubrimientos. Yo tengo algunos papers para intentar reducir la capacidad de adhesión bacteriana, y después, si no podemos hacerlo, y esto me lo queréis decir alguna vez a lo largo de la charla, si los investigadores no somos capaces de mejorar o de conseguir un biomaterial, o no somos capaces de desarrollar un recubrimiento, ahora trabajamos sobre todo con péptidos antimicrobianos, porque la legislación europea es súper severa y no nos deja trabajar con antibióticos. Bueno, pues si no podemos hacer esto porque no llegamos, lo que sí que podemos hacer es que no sea tan hostil el medio ambiente en el que está. Y evidentemente el urotelio lo va a seguir teniendo, pero podemos trabajar con el pH y podemos dar inhibidores de la cristalización, con lo cual estaríamos haciendo que alargar el tiempo del catéter. No lo he dicho. ¿Cuánto tiempo se deja un stent? Pues es un andamio, es un sistema de drenaje, el tiempo necesario. Lo normal, pues cuando va todo bien, en una semana se retira. Pero hay gente que lo lleva durante meses. Lo que pasa es que hay que recambiarlo porque más de 3 o 4 meses no aguanta. Eso es lo que dicen las casas comerciales. Aunque sabemos que a partir de las 5 semanas el 90% ya están con biofilm y ya tienen bacterias. ¿Vale? Lo que decía, ¿cómo podemos mejorarlo? Bueno, pues si no conseguimos hacer esto, vamos a intentar hacer un puente. Y el puente es intentar que el medio ambiente en el que está alojado el stent sea un poco más friendly. ¿Vale? Esa es la primera opción, que hace años no la teníamos en cuenta, y ahora hay muchísimas casas comerciales que están trabajando en determinados fármacos o en determinados productos, sabiendo que el paciente es productor de estrubita, pues ver cómo podemos hacer para que cambie ese medio ambiente. Porque el tema de biomateriales yo lo veo complicado, el tema de recubrimientos, de coatings, lo veo más fácil que lo podamos conseguir. Y vamos a empezar a hablar de algo que sí que es nuestro, y serían, pues intentar, si os acordáis, he dicho,
que los catéteres o los stents ureterales, el primer problema que tenían era que alojaban material en el trígono vesical. Pues no vamos a alojar material, parece sencillo. Lo segundo, decíamos que no afecte a la unión ureterovesical para que no produzca reflujo. Pues tan sencillo como no vamos a hacerlo así. Con lo cual, nuestro diseño, o uno de nuestros diseños de stents, una de nuestras patentes, es un stent intraureteral, ¿vale? Es este. Es un doble J, realmente tiene una J arriba y aquí lo que tiene es una hélice para fijarse, porque si pusiéramos una J aquí no drenaría lo mismo. Y por dinámica de fluidos, los estudios de dinámica de fluidos nos dicen que con este diseño incrementamos la velocidad de desagüe, ¿vale? Eso está hecho a través de simulación computacional. De esto vais a oír a lo largo de la charla bastante porque es nuestro diseño, lo hemos ido avanzando, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a día de hoy, si colocáramos nuestro stent, el Breathe Stent, pues los pacientes no tenían dolor, ¿vale? Y los pacientes no verían las estrellas porque no hay nada en el trígono y porque no hay nada que les produzca reflujo. Eso evidentemente tiene su validación, que nosotros lo hacemos primero en laboratorio y después principalmente en modelo animal, ¿vale? Es la especie porcina es la que utilizamos porque es lo más parecido al tracto urinario que tenemos para simular el medio ambiente que podrían tener los pacientes. Esto tiene un pequeño problema, que no es pequeño. Cuando nosotros o cuando los urólogos retiran el catéter, entran en la vejiga, que es una técnica muy sencilla, cogemos con una pinza, prendemos el extremo y lo retiramos. ¿Qué le pasa a este stent? Pues que pensar que si hay 10 urólogos, los 10 van a saber hacer cistoscopia sin ningún problema. De hecho, se aprende prácticamente de lo primero que se hace en endurología. Pero hacer ureteroscopia, estamos trabajando en un uréter que mide 2 milímetros, 3 milímetros y con una pared que es nada. Si estornudas, haces una iatrogenia y pasas de hacer ureteroscopia a hacer retroperitoneuoscopia. Porque el equipo que tenemos, que es el ureteroscopio semirrígido, es como si fuera un sable. Con lo cual hay que tener una precisión muy grande. Con lo cual el diseño, en principio, es muy bonito, pero tiene un déficit muy grande. Entonces damos el siguiente paso. Vamos a hacerlo biodegradable para no tener que hacer ningún tipo de ureteroscopia. Quiero mantener las ventajas de ningún tipo de molestia cero, pero tengo el hándicap de que si van a tener que entrar en ureteroscopia no vamos a poder sacarlo al mercado. Entonces, desde el 2010, que fue el primer proyecto que nos dieron, pues empezamos a trabajar en intentar hacer un catéter biodegradable. Estas son las características de un stent ideal. Eso está definido, no son mías. ¿Vale? Pues solo el 40% de los puntos, de los ítems que tenemos como catéter ideal, a día de hoy los cumplimos. O sea, hay un 60% que estamos muy lejos de un catéter o de un stent ureteral adecuado, ¿vale? Se nos queda bastante lejos. Tienen una resistencia a la migración, bueno, migran en un 9%, 9,5%, por eso está en verde, son versátiles, bueno, se ven muy bien por ultrasonografía y son radiopacos, son bastante baratos, no hay problema, pero no son biodurables, no son resistentes a la incrustación, porque eso depende de los materiales. El que describió que el catéter ideal tendría que ser de no reflujo, pues a lo mejor es que no había visto lo que era un stent ureteral, porque es que por definición y por su diseño estamos artefactando el sistema de antirreflujo, ¿vale? Con lo cual, esta es la misma. Yo sí que quiero incluir en un catéter ideal, porque estamos en el siglo XXI, que sea biodegradable. No es entendible que en el siglo XXI, cuando después de haber estado 3, 4 semanas o una semana, a veces están menos de una semana porque ha ido todo muy bien y se quitan en una semana. No es entendible que tengamos que hacer una cistoscopia para el quirófano, o sea, un equipo de endoscopia que hay que volver a esterilizar y hacer un gasto cuando esto debería ser biodegradable, ¿vale? Y así cumpliríamos lo de que es fácil de
de introducir y de retirar, que a día de hoy no lo son porque nos hace falta otra técnica. Aquí podéis ver cómo, este es el catéter, veis que tiene, esto es la vejiga, el catéter, y lo que vamos a hacer es, con una pinza, pues como si estuvieran jugando un videojuego, ¿vale? Lo pillamos, lo prendemos, y como son muy lábiles y tienen memoria, se va a poner recto, ¿vale? El sistema antivibración tiene muy poquita resistencia, con lo cual lo podemos retirar, pero claro, esto tiene problemas. ¿Qué es lo que queremos con un catéter biodegradable? Bueno, pues lo primero, evitar la cistoscopia en el momento de la retirada, ¿vale? Evidentemente hay un problema muy grande, de hecho lo llamamos hasta, lo decimos siempre en inglés, porque es que cuando a un paciente se le dice dentro de 10 días, venga que se le retire. Muchas veces no entienden porque están nerviosos después de que le hayan hecho un láser para una litotricia, le han hecho una ureteroscopia y no lo entienden. Otras veces estaban de paso, estoy aquí en Madrid, pero es que yo soy de Talavera de la Reina y no. ¿Y qué pasa? Pues que hay veces que los catéteres que se tienen que se tienen que retirar en 10 días, se retiran en 1 año y medio o 2 años, cuando ya tenemos todo eso incrustado, con la infección de impresión, y tenemos un auténtico problema. Y no es una cosa muy rara, ¿vale? Después, evidentemente, está muy relacionado el tema de tener que volver al quirófano, o por lo menos a la sala de retirada, con la ansiedad. Está muy importante porque a los niños en pediatría hay que dormirlos, ¿vale? A los adultos a veces hay que sedarlos, depende. Sobre todo los varones, como siempre. Pero a los niños, evidentemente, no le puedes decir, este quietecito, no respira, que te voy a meter un tubo así por la uretra y te lo voy a sacar. Pues eso conlleva que hay que anestesiar a los niños, ¿vale? Evidentemente, queremos reducir gastos, y después aquí hay una cosa muy importante, que veo que no se ve muy bien, que es cuando estamos haciendo la retirada, evidentemente estamos metiendo material y podemos hacer una introducción de bacterias, ¿vale? Pensar que la uretra está muy cerca del esfínter anal y por mucho que limpiemos, la mayor población que tenemos de bacterias son enterobacterias, por lo cual esas solo aparecen porque nosotros las hemos sembrado, que también hay otras formas. Y aquí hay una población muy importante, los trasplantados, que están inmunodeprimidos y que hay que retirarles el catéter. Con lo cual está demostrado que si reducimos este paso de tener que retirarlo, pues posiblemente tengan menos problemas de urinarios de una cistitis o una complicación, porque es que están inmunodeprimidos y esos pacientes no se manejan igual, ¿vale? Esta es una definición de lo que serían los beneficios y el catéter ureteral biodegradable, que esa es nuestra, de nuestro grupo, ¿vale? Y realmente lo único que queremos es que tenga una excelente biocompatibilidad, todo lo que pueda, que tenga unas moderadas propiedades mecánicas. Es un material que se está degradando, no puede ser perfecto porque se está degradando a cada momento. Lo único que pasa es que nuestro diseño permite controlar la degradación, que es la gracia de nuestro diseño. Evidentemente debe prevenir la migración, tiene que tener una buena flexibilidad, se tiene que ver por rayos X y por ultrasonografía, no debe teñir, teñir la orina para saber cuándo ha terminado de degradarse, pero evidentemente nunca en rojo para no confundirlo con una hematuria, ¿vale? Y más importante, que para mí es uno de los detalles más importantes, es que tengamos un control de la degradación estable. Que cuando yo le dé al urólogo le diga, este te va a durar entre 1 y 2 semanas. No le voy a poder decir un día ni una hora porque no es la retirada. Pero sí que hemos llegado a un punto en el que, jugando con los polímeros y copolímeros, podemos hacer exactamente unos determinados rangos que se adecúan a lo que le hace falta a la urología, ¿vale? Y evidentemente que sus metabolitos pues no sean tóxicos, ni carcinogénicos, ni produzcan ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos utilizando? Bueno, pues utilizamos, principalmente hay 3 grupos a nivel mundial. Tenemos los polímeros naturales, principalmente los alginatos, ¿vale? Los polímeros sintéticos, que para el que no los conozca, es lo que utilizamos para cirugía, son suturas, ¿vale? PLGA, PGA son las suturas
biodegradables que utilizamos, con lo cual sabemos que son perfectamente compatibles y no hay que inventar nada porque lo único que hacer es pues, probarlas en laboratorio para saber cuánto tiempo tardan en degradarse, ¿vale? Y después también hay una línea muy importante de expansión que son los stents metálicos, porque hay un montón de aleaciones de magnesio que tienen una magnífica biocompatibilidad y que se degradan y que además están incluidos en el cuerpo humano, con lo cual no les afecta ni hay ningún tipo de reabsorción. Pensar que el urotelio es una mucosa que está diseñada para no reabsorber, no es el intestino, no es el estómago, porque no nos hace falta ya reabsorber, es una salida de restos que no nos interesan, con lo cual realmente tiene una capacidad de reabsorción o de una permeabilidad muy, muy bajita. ¿Vale? Este es el problema que tenemos y esto es lo que nosotros hemos trabajado durante muchos años, que son las limitaciones de los catéteres biodegradables, que es el acrónimo en inglés. Lo primero, nos hace falta tener una adecuada degradación, una tasa de degradación, que yo pueda decir, este stent se va a degradar entre las 5 y las 6 semanas. Y después de muchos años sí que hemos conseguido que afinarlo mucho, 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 ¿vale? Son muchos años de trabajo. Esto es una ureteroscopia, ¿vale? Esto es un uréter. Y veis los fragmentitos que evidentemente no son obstructivos porque la luz se ve perfectamente y porque después se les hacen estudios de ecografía para ver si tiene una dilatación de la vía urinaria. De hecho, tenemos aquí una regla y estos son los fragmentitos que orinaríamos y esperemos que orinen los pacientes el día que sigamos avanzando y lo podamos implementar. ¿Vale? Y esto es lo que vemos. Estos son nuestros estudios. Veis los puntitos. Esto es el stent ya degradado. ¿Vale? Pues esto se puede orinar sin ningún tipo de problemas porque el tamaño es muy pequeño, ¿vale? Hablamos en urología, se habla de que una litiasis que esté por debajo de 4 milímetros no tiene cirugía, no se le hace nada. Es cuando te dicen, beba mucha agua, camine mucho y para el dolor, pero usted no es quirúrgico. Pues imaginaos estos que no llega ni a la 10ª parte de eso. Por lo cual, creo que esa es una de las fortalezas de nuestro diseño, que también habrá que sacar pecho de las cosas. Evidentemente tiene que tener propiedades biomecánicas porque es un andamio que tiene que hacer la función de andamio. Primero, mejorar el drenaje. Segundo, de andamio. Si coloco un catéter, un stent, que directamente se me esté degradando de forma muy rápida, pues no tengo propiedades mecánicas y me hace falta. De hecho, es un scaffold, que es lo que es esto. Por lo cual, es importante. Nosotros esto lo hemos solucionado porque jugamos o trabajamos no con un polímero, sino con diferentes polímeros y copolímeros en el mismo stent, que es lo que no hace los otros grupos de investigación tienen un stent completo, ¿vale? Lo que es un catéter ureteral entero, como el que habéis visto, pero solo de un material, con lo cual, cuando se degrada entero. No le estamos diciendo al catéter, quiero que te degrades desde abajo y que vayas a una velocidad y que te vas a degradar una parte, pero otra va a quedar porque hay polímeros que tienen degradación rápida y otros lenta. Esa es la conjugación que nosotros tenemos y la verdad que funciona. Lo del control de los fragmentos que no sean obstructivos, los primeros serán muy obstructivos de otros grupos y ya veis que eso prácticamente los grupos que nos dedicamos a esto ya lo hemos solucionado, que no sean obstructivos, ¿vale? Y después, evidentemente, tenemos que tener en cuenta qué tipo de biomateriales empleamos porque, como decía, y es una cosa que decimos mucho, lo de la palabra hostil, pues es muy importante. Nosotros lo hemos solucionado también porque utilizamos polímeros que están completamente aprobados por la FDA, por la EMA, y que además se utilizan todos los días en cirugía. Son polímeros completamente validados. No nos hemos tenido que diseñar ningún tipo de polímero. Vale, estos serían los 3 grupos más importantes a nivel mundial, que da la casualidad que cuando te dedicas a lo mismo, aunque estés en Canadá o en Portugal, pues que nos conocemos, que somos amigos, que discutimos y que no hay mucha competición entre esto. Cada uno va a su ritmo y deseando de poder terminar y sobre todo de poder ayudar a los pacientes, que es la alegría que tenemos los investigadores, sobre todo translacionales, de poder ver que solucionamos algún tipo de problema. ¿Vale? Los 2 primeros, los canadienses, los de Chiu y los de Alex Barros, esos ya están con el ensayo clínico y el nuestro todavía no está. Pero si alguien se pregunta por qué estoy en el hospital, pues exactamente he venido con la ilusión de poder hacer los ensayos clínicos de los estos, porque quedarnos en el laboratorio, los papers,
para un investigador no tiene mucho sentido. Y esto es nuestro stent, ¿vale? Esto es la vejiga y veis cómo salen perfectamente sin ningún tipo de problema. Estos son los fragmentitos que producen. Es como si fuera una nebulosa porque se hidratan, ¿vale? Son polímeros que se rompen por hidrólisis, que es lo que me interesa, controlar esa hidrólisis, y lo que tenemos en la orina es 99% agua, con lo cual la hidrólisis es perfecta, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver. Y después en los animales en los que trabajamos, y se ve perfectamente que no hay ningún tipo de dilatación y que el uréter no ha sufrido para nada. Eso lo hacemos bien por ecografía o bien mediante ureteroperografía retrógrada, que es fluoroscopia de contraste. ¿Vale? Y esto sería lo que queremos, ¿vale? Que al final se vaya degradando, normalmente se empieza a degradar desde abajo y va hasta arriba, porque lo último que quiero que se me degrade es el sistema de anclaje de la pelvis, porque si este se me descontrola, el stent lo va a orinar entero, ¿vale? Y aunque parece complicado, la gente llega a orinar catéteres enteros, no estos, sino... ¿Vale? De los metálicos, yo no me dedico a ellos, pero sí que he trabajado en colaboración con otros grupos en temas de validación para la FDA de estos estudios y algún proyecto europeo. Principalmente son de magnesio y el único problema que tienen, aparte de que son muy buenos biocompatibles, es que se incrustan muy fácilmente, asombrosamente, parece que los atraen y que el rango de degradación no es previsible. Y eso es un problema. Pensar que estamos intentando quitar el tema de decirle, oiga, mire, a usted le vamos a quitar el stent en 2 semanas. Y si resulta que yo le coloco un stent que previsiblemente se va a quitar, va a desaparecer en 2 semanas y está 8, pues tenemos un problema, ¿vale? Y eso es lo que nos está pasando a día de hoy con los que investigan en esto, el problema que tienen, ¿vale? Con lo cual, el catéter biodegradable realmente le queda poco, porque ya hay 2 grupos que están en el ensayo clínico y a nosotros pues, nos queda todavía bastante de validación. Sí que es verdad que ya, aquí ya estamos trabajando con una asesoría y estamos viendo hasta el plan de negocio para ver esto, porque os asombraría el dineral y de gasto que hay asociado a nivel mundial. Son millones y millones para esos 1,5 millones de stent que se colocan, ¿vale? Seguimos avanzando en la línea de investigación, ya me he quedado contento con el tema biodegradable, ahora me falta el salto al ensayo clínico, que puede ser bueno, puede ser malo, pero ahora queremos hacer otra cosa. No tiene sentido, o por lo menos para mí no tiene sentido, dejar un andamio y que solo haga el efecto de andamio, porque en muchas ocasiones me hace falta hacer algo, ¿vale? Y entonces, pues eso está muy desarrollado en cirugía vascular, ¿vale? Los catéteres, los stents metálicos liberadores de fármacos se utilizan para evitar la reestenosis, ¿vale? Y entonces están liberando pues, determinados fármacos para que no haya una estenosis vascular en los extremos del stent, sobre todo pues tema coronaria, pero es a nivel vascular. Entonces se nos ocurre pensar que si a nuestro stent le podemos dar otro paso y hacer algo más. Entonces, es cuando, pues estudiando y viendo, nos damos cuenta que la fibroína, que la producen un montón de insectos, todo el mundo piensa que solo este es el nombre científico de los gusanos de seda que yo creo que hemos tenido todos en casa. Bueno, pues no, las arañas, moscas, en los escorpiones, hay muchos más animales que los producen. ¿Y qué tiene de bueno la fibroína? Cuando los gusanos producen 2 proteínas, una la quitamos, que es la sericina, y la fibroína se utiliza muchísimo, porque tiene un montón de propiedades y sobre todo porque es 7 o 8 veces más biocompatible que las suturas o que el material sintético que estamos utilizando. Es impresionante, ¿vale? Está aprobado por la FDA y por la EMA hace pues, más de 15 años y se utiliza hasta para hacer tendones, ¿vale? Pensad en este tipo de cosas. Bueno, pues las ventajas es que es completamente biocompatible, que es tuneable, ¿vale? Podemos hacer prácticamente lo que queramos con ella porque es un hilo y podemos configurarlo como queramos. Nosotros lo utilizamos como matriz, ¿vale? Tiene una muy baja inmunogenicidad, ¿vale? Y tiene, muy importante, una fortaleza mecánica impresionante, ¿vale?
pues estamos hablando de que las arañas lo tienen, pues imaginaros cuando vemos las telas de araña y lo que se cuela de ahí, ¿vale? Es fácil de conseguir y además ahora que está muy de moda, el procesado es muy verde porque yo que trabajo con ellos, yo no tengo la fuente de donde están los gusanos de seda, pero los ingenieros con los que yo trabajo sí que tienen gusanos de seda y les dan de comer todos los días y tienen que estar pendientes de que produzcan los capullos, que son de donde los sacamos. ¿Vale? Eso lo utilizamos para recubrir nuestro stem. ¿Vale? Ya tenemos un stem biodegradable, queremos hacer algo más, y el algo más es que libere fármacos. ¿Vale? No tiene sentido tener algo inerte si le podemos sacar algún partido. ¿Vale? Entonces, la fibroína es lo que utilizamos para regular, para cargarla, para vehicular y liberar el fármaco. ¿En qué trabajamos principalmente o qué hemos desarrollado? Esto lo empezamos en el 16 y es en un tipo de cáncer, que son los carcinomas uroteliales. El 90% son de vejiga, ¿vale? Pero hay un 5 o un 10% que son de uréter y de pelvis. Son primos hermanos, pero no son hermanos. Hay diferencias genéticas. Y importante, la capacidad de recidiva y de infiltración de los de tracto urinario superior, por eso es upper tract, es mucho mayor que en la vejiga. La vejiga, el 60% de los que decimos, tiene usted un cáncer, no es que sea benigno, pero es muy poco infiltrante. En cambio, aquí es bastante recidivante y muy infiltrante. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, pues que según las guías europeas, los de bajo riesgo que están identificados, no haría falta quitarles el riñón. ¿Vale? Realmente no es el riñón, es una nefroureterectomía completa, hasta sacarle un rodete vesical, es decir, quitarle la entrada del uréter del uréter a la vejiga, porque no controlamos hasta dónde tiene las células, ¿vale? Pero sí que hay un grupo que son los que llamamos de bajo riesgo, que están identificados aquí, que podrían beneficiarse de lo que llamamos cirugía conservadora de nefronas. Es decir, te voy a tratar el cáncer sin quitarte el riñón y el uréter. Porque quitar el riñón y el uréter, aunque tengamos dos, si tenemos este tipo de cáncer, nadie nos dice que dentro de un año lo tengamos, punto 1. Y después, la tasa de filtración, está demostrado que si quitamos un riñón, siempre decimos que el otro se hipertrofia. No se hipertrofia en personas de 60 o 70 años que ya tienen un gasto, ¿vale? Con lo cual les baja mucho el tema de la filtración y no queremos que tengan una insuficiencia renal crónica, que también es un problema. Entonces, a estos pacientes los queremos rescatar. ¿Cómo los rescatamos? Bueno, pues los rescatamos según las guías en poder hacer un tipo de cirugía conservadora. Técnicamente, entrar con un ureteroscopio, ver la lesión y fulgurarla con un láser, ¿vale? Porque son de bajo riesgo, es decir, son poco infiltrantes. Pero a día de hoy no hay terapia adyuvante generalizada para este tipo de pacientes y eso es rarísimo. Cuando tenemos cáncer, lo normal es también acompañarle con una terapia adyuvante. Pensar que entramos con el láser, fulguramos la lesión, pero ¿quién nos dice que hay más lesiones y todas esas células que van a pasar? El 20%, ¿sabéis a dónde van? A desarrollarme un cáncer de vejiga. Porque acabamos de fulgurar, pero todas no desaparecen, no todas se queman. Con lo cual, entonces aquí encontramos un gap. ¿Vale? Y entonces es cuando sumamos. ¿Podemos con nuestro catéter stent liberar un fármaco directamente dentro? Bueno, pues desde el 16 es a lo que dedico mi tiempo libre. ¿Vale? Y de hecho, ya en las nuevas guías del 23 ya nos está diciendo que ya empieza a haber estudios en los que hacen una instilación. Una instilación es que después de la cirugía hay que meter un catéter y instilarle directamente dentro del tracto urinario, principalmente mitomicina, si es quimioterapia, o BCG, si es inmunoterapia, ¿vale? En tracto urinario superior no hay evidencia científica de cuál es mejor. En vejiga, sí, ¿vale? Con lo cual, esto es muy invasivo. Y toda manipulación del tracto urinario superior al final conlleva estenosis, porque vamos a ir lacerando. Es muy, muy labio. Trabajar en el uréter no es nada sencillo, ¿vale? Pero ya nos está diciendo las guías que empezamos a sospechar que algo nos va a hacer falta, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que tenemos porque en la vejiga lo que hacemos es colocar una sonda de Foley
De hecho, se hace todos los días en este hospital y en todos los hospitales, sonda de Foley y instilamos la mitomicina. A los pacientes durante un rato se dan un paseo, eso va bañando toda la mucosa, ¿vale? Y conseguimos reducir las recidivas de este tipo de cáncer. Pero es que en el tracto urinario superior, primero, es difícil alojar esto porque no todo el mundo puede colocar un catéter, estar una hora, váyase usted y vuelvo dentro de otra semana y al final tiene un montón de iatrogenias. Tenemos un efecto de lavado, porque aquí no hay problema, pero aquí la orina está produciéndose todo el rato, con lo cual la quimioterapia que yo estoy dando se está lavando y es muy importante el tiempo de exposición del agente quimioterápico con la mucosa urotelial, con el urotelio, ¿vale? Y después que evidentemente no podemos alojar todo lo que queremos, no es la vejiga que podemos meter 300 mililitros de líquido. Aquí la capacidad de retención de esto es muy pequeñita, aquí es que nos caben 10, 12 mililitros, ¿vale? Tiene muy poquita capacidad. Entonces, ¿otras alternativas? Bueno, pues hay una frase muy buena que utilizo mucho y es que el desarrollo de nuevas tecnologías de sistemas de liberación pueden hacer que tengamos una buena liberación o que podamos solucionar el problema que a día de hoy los pacientes no se están haciendo cirugía, pero sin ayudancia. Esto es lo que os comentaba. Lo que se hace es un catéter y bañar. Pero claro, esto no se puede hacer todos los días. Lo que a nosotros se nos ocurre es colocar nuestro catéter biodegradable, que no hay que retirar, que en teoría no puede molestar porque no artefacta el trígono y no artefacta la unión uroterovesical, y que hemos diseñado una matriz de fibroína que nos permite trabajar en vía urinaria, ¿vale? Que eso es muy importante. Son muchos años de trabajo para conseguir, al final, afinar que esa matriz sea estable a nivel de la vejiga, a nivel del tracto urinario superior. ¿Vale? Y esto es lo que hacemos, ¿vale? Esto es nuestro trabajo desde el 16, que es hacer la instilación intracavitaria del tumor uroterial de vía superior. ¿Vale? Lo primero que tenemos que demostrar es que somos capaces de, en laboratorio, que nuestro stent, nuestra matriz, libera. ¿Y qué cantidad libera? ¿Y cuánto tiempo libera? Porque queremos una liberación temprana, similar a lo que se hace en vejiga, que cuando se termina la cirugía, directamente, antes de salir, directamente se le instila para que todas las células que están flotando pues tengan un efecto citotóxico, disminuya la viabilidad celular. Entonces, trabajamos durante mucho tiempo en esto. Se colorea de color magenta porque la mitomicina es de este color cuando reacciona con la orina, ¿vale? Y estos serían pues, diferentes. Una vez que trabajamos en laboratorio, pasamos siempre al final al modelo animal, pero siempre hacemos varios años de laboratorio, no solo de laboratorio, esto es orina artificial, sino también vais a ver que trabajamos en cultivos celulares de carcinoma urotelial para poder probarlo. ¿Vale? Y estos son los trabajos que tenemos. Esto es la demostración de que conseguimos un catéter que se degrada, ¿vale? Y que, estos son los estudios, que se degrada y que además libera mitomicina, ¿vale? De hecho, esto hay a día de hoy en laboratorio, sí que hay 3 grupos a nivel mundial que lo han conseguido, ¿vale? El siguiente paso, que es nuestra mitomicina, nuestro citostático que liberamos, que ahora está dentro de la fibroína, cuando la liberamos, sigue teniendo capacidad citotóxica, porque no es una instilación de mitomicina per se, está incluido en una matriz, ¿vale? Que la tiene que vehicular y liberar de forma adecuada. Tiene que hacer una curva que yo quiera determinar, ¿vale? Bueno, pues los estudios aquí utilizamos carcinoma uroterial humano, ¿vale? O sea, a lo que se va a enfrentar el día de mañana, y vemos que el grupo control, estos son el control positivo y estos son los 2 controles negativos del estudio, y nuestro grupo de estudio a las 3 horas tenía una reducción, o sea, una viabilidad celular de 65%, ya había bajado, y a las 6 horas solo tiene una viabilidad celular de 47%. Eso quiere decir que la mitomicina que estamos liberando tiene capacidad citotóxica, con lo cual ya estoy convencido de que la inclusión en la matriz de fibroína no afecta ni reduce la capacidad citostática de la mitomicina, y eso es muy importante, porque además, frente al grupo control positivo,
reducimos más la viabilidad celulares, ¿vale? Con lo cual, hasta mejoramos los valores de instilar directamente mitomicina en los pocillos de los estudios. Una vez que hicimos esto, pues hicimos un estudio en modelo animal. Los dos primeros estudios, el de laboratorio y el de cultivo celular, sí que hay gente que ha llegado. Nosotros somos el único grupo del mundo que ha conseguido evaluar en un modelo animal grande, que ha conseguido evaluar un catéter o un stent ureteral biodegradable que además libera mitomicina, ¿vale? Esto es muy importante porque nos coloca en un buen disparadero, ¿vale? Esto es donde yo estaba trabajando antes, que es Cáceres, porque estos desarrollos se iniciaron en Cáceres, ¿vale? Y aquí veis la tasa de liberación. Realmente me está diciendo que hasta las 12 horas yo tengo mitomicina en orina, ¿vale? Eso es muy importante porque exactamente es lo que yo quiero tener a día de hoy. Una liberación rápida para poder hacer lo que llamamos una instilación inmediata, ¿vale? Que es lo que no se puede hacer a día de hoy. Bueno, pues parece que nuestro stent sí que lo hace. Os estoy contando solo la parte bonita porque evidentemente tiene debilidades, ¿vale? Y las debilidades son estas. Las voy a explicar porque a mí me parecen muy evidentes. Tenemos un problema con nuestra matriz. Nuestra matriz es estable en un pH. Cuando baja de 6,9 de pH, nuestra matriz se desestabiliza y gelifica. Si una matriz gelifica en un tubito muy fino, tenemos exactamente esto. ¿Veis esto blanco, que es un defecto? Esto es una obstrucción. Porque la orina no tiene capacidad para limpiar esto. Porque es como si tuviéramos una... Realmente es lo mismo que si tuviéramos un coágulo, en este caso en vez de ser rojo, que a veces cuando hacemos cirugía ureteral tenemos un coágulo y el paciente se obstruye. Bueno, pues aquí tenemos un coágulo, también es otra proteína, el único problema que es un cambio de color. Y eso es una debilidad que tiene pues mi diseño, ¿vale? Aquí también se ve cómo ha cambiado el pH del animal y ya me ha obstruido. Esto nos ocurrió, creo que en cerca de un 17-18% de los casos. Teníamos a los animales controlados su pH, pero los rangos varían, estaban tomando medicación, tomaban bicarbonato, tomaban fruta para incrementar el pH, pero aún así algunas, porque solo trabajamos con hembras, si no, no podríamos entrar en la vía urinaria superior. Además, estos estudios, si no vais a ver el otro riñón porque son monorrenos. Yo quiero estresar mi estudio y saber la concentración y el efecto que puedo llegar a hacer en urea y creatinina, los valores que yo evalúo. Si tengo el otro riñón, sé que me va a compensar y prácticamente no tendría ningún problema. Mis pacientes eran monorrenos. Antes les hemos hecho una nefroureterectomía por la paroscopia, ¿vale? A los animales no les pasa nada, pero al estudio sí, es bastante más exigente, que es lo que nos interesa. Aquí lo estáis viendo desde dentro, ¿vale? Esto es el coágulo, esto es la fibroína que se ha gelificado, porque ha cambiado el pH. Es una debilidad que tiene mi diseño y que estamos trabajando con los ingenieros para hacer que nuestra fibroína, porque es la fibroína, no es la mitomicina, no tenga ningún problema. Y esto es lo que ocurre cuando no hay ningún problema. Los fragmentos son muy pequeñitos y no hay ningún tipo de problema. Por lo cual, todavía nos queda en este desarrollo. De hecho, tenemos un proyecto, tenemos ahora mismo 2 proyectos abiertos para seguir trabajando, pero tiene buena pinta porque es trabajar y mejorar un diseño que para mí está todavía pues, a un 70%. ¿Vale? Otra cosa que hemos empezado a trabajar, y ya es lo último, es en el trasplante renal. Viniendo a un hospital que tiene tantísima actividad trasplantadora, todo a nivel renal, con el departamento de urología, bueno, y nefrología, pues surge un problema. Y es que ¿se utilizan stents ureterales para los pacientes que están trasplantados? Sí, porque tienen una anastomosis y esa anastomosis se va a edematizar. Nos interesa que no se edematice y que el paciente no tenga problemas. De hecho, el uso de stents ureterales reduce hasta un 9 o un 16%. De hecho, hasta 10 veces más. Y la recomendación de las guidelines europeas, que para los urólogos es como la Biblia,
da una recomendación muy fuerte, con lo cual todos los pacientes que tienen un trasplante se les coloca un catéter o un esteno ureteral, ¿vale? Pero, como decíamos, tiene una serie de limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Bueno, pues todas las asociadas a un esteno ureteral que ya hemos visto, ¿vale? Pero aquí tenemos un problema también asociado, que es el que intentamos empezar a trabajar. En esto todavía nos han dado un proyecto y hemos solicitado otro, pero es el problema del virus BK. El 90% de los que estamos aquí tenemos el virus BK. Mientras no estemos lo hemos cogido en la infancia. Mientras no estemos inmunodeprimidos, es como el herpes, no nos pasa nada, no nos va a afectar para nada. Pero claro, en pacientes que tienen una inmunosupresión muy importante, como son los pacientes trasplantados, el virus BK sí que salta. Y, por desgracia, el virus BK tiene una altísima capacidad de replicación a nivel urotelial y a nivel de riñón, realmente urotelial. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza con una viruria, puede pasar a viremia y hasta un 10% ese virus va a hacer que el paciente en su primer año pierda el injerto renal. O sea, podemos llegar a perder un 10% de los riñones que estamos colocando, un poquito menos, del 1 al 10, por este virus. Y no tiene tratamiento, no tiene vacuna ni tiene tratamiento. ¿Vale? Es muy difícil de manejarlo. Lo único que se puede hacer es bajar la inmunosupresión al paciente, con lo cual estamos haciendo una serie de riesgos o cambiar la pauta de inmunosupresión. Bueno, pues, ¿qué es lo que se nos ocurre? Bueno, pues lo mismo que habíamos pensado. Si es obligatorio colocar un esteno ureteral en un trasplantado, ¿por qué no le coloco uno que sea biodegradable? ¿Por qué no le coloco uno que tenga una matriz? Mejoremos, y estamos en ello, y que nos libere algún tipo de fármaco o algún tipo de sustancia que pueda disminuir la replicación de ese virus. Vale, hay trabajos en laboratorio que nos dicen que los inhibidores de la ruta mTOR están reduciendo en laboratorio, en estudios in vitro, la replicación de este virus. Es un polimovirus, ¿vale? Es un virus desnudo. Bueno, pues nuestra idea y el proyecto que tenemos a día de hoy, en conjunto con el de liberación de quimioterapia, es desarrollar este stem que libere un inhibidor de la ruta mTOR para ver si conseguimos reducir ese 10% de pacientes que se van a ver afectados, porque estaríamos liberando el fármaco directamente donde se replica, porque tiene una afinidad brutal por las células ureteriales, justo lo que está al lado del stem, ¿vale? Porque es la mucosa. Con lo cual, la idea parece que tiene buena pinta. No puedo avanzar mucho más porque estamos en ello. Y esto es en lo que vamos. Todos los que estamos aquí sabemos de investigación, pues empezamos en el 16, tenemos un stem que libera un fármaco, sí, tenemos un stem que es que la fibroína es estable en la vía urinaria, sí, siempre y cuando lo tengamos circunscrito por encima de 6,9 de pH. Eso en la vida real, cuando queramos dar el salto a la clínica, es muy difícil. Les vamos a dar fármacos. Bueno, les vamos a dar una medicación realmente para que el pH lo tengan un poco más alto, por encima de 7, o sea, neutro. No nos hace falta que sea una locura para no tener que afectarlo, pero cualquier fallo nos puede provocar que la fibroína, que tarda en desaparecer 3 semanas, vamos a tener 3 semanas de riesgo. Nos queda mucho trabajo por hacer todavía en el laboratorio para mejorar o para liberar algún tipo de sustancia dentro del stem que, además de liberar quimioterapia, esté liberando algo que incremente el pH. ¿Vale? Así que, como sabéis, la investigación va a paso de tortuga, aunque tengamos muchísimas ganas y ahora estamos en un hospital y veamos a pacientes que tienen este tipo de cáncer, nos llaman, por lo menos a mí me llaman a subir a urología para verlos, les pones cara y, sinceramente, es lo único bueno que tiene trabajar en investigación translacional, que es que estás viendo, le pones cara a los pacientes y sabes la premura. Después tiene otra cosa mala. Yo cuando voy a los congresos, lo primero que me preguntan todos los urólogos es: Federico, ¿para cuándo tu stent? Pero es que llevan 4 años preguntándome eso. Sí, cada vez que voy a un congreso, miro para abajo para que no me lo pregunten, porque es que ya llega un momento que la gente no entiende que esto no es la vacuna del COVID, que nos va a llevar mucho más tiempo, ¿vale? Aunque queramos hacerlo. ¿Vale?
Pues por mí he terminado. ¿Tenéis alguna pregunta?